Shalom, Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, desde la vamos a estudiar la página 76 del Tratado de Nedarim. Comenzamos al final de la página 75, donde nos quedamos. Estábamos viendo la discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamí. Es decir, dijimos que la persona que viene y le dice a su esposa, todas las promesas que hagas desde ahora hasta que yo vuelva de tal lugar, están anuladas para ti. Entonces, Rabbi Eliezer dice, funciona, están anuladas. Los Jajamim dicen no. Ahora, Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que hace? Se basa en un calvajomer, es decir, un razonamiento de afortilidad. Es decir, si el marido puede anular una promesa que ya recayó, entonces con mucha más razón va a poder anular una promesa, una prohibición que todavía no existe. Bien. Y vimos varias pruebas que trataron de traer los sabios para discutir con Rabbi Eliezer. Continuamos con esta discusión y nos dice así, perdón, sobre cuál es la diferencia, qué es lo que marca una diferencia es, ¿no? Dijimos que si la promesa, ¿cómo es que, por qué Rabbi Eliezer dice que se anula? ¿Acaso es porque la promesa recae e inmediatamente se anula? ¿O es algo que nunca llegó a recaer? ¿En qué marca eso una diferencia? En la persona que viene la mujer, hizo una promesa, he aquí que yo me voy a hacer Nezirá, y alguien la escucha y le dice, yo también. Entonces, sí, la promesa nunca recayó. Esa persona que copió la promesa de la mujer no copió nada. Pero si la promesa recayó un instante e inmediatamente se anuló, la persona que copió sí, en ese momento sí que es Nazir, porque copió sobre algo que sí existió. Entonces nos dice, Tashma, ven y escucha, tenemos una veredita. Amrulo le Rabbi Eliezer. Le dijeron los sabios a Rabbi Eliezer. Dice, ¿sabes de dónde te vamos a traer una prueba? Te vamos a traer una prueba del mikve. Dice, Uma mikve, Shema ale etatemeim, mitum atan. Si el mikve quita la impureza a aquella persona que estaba impura, en matzil a la tejorim miletame, pero sin embargo, no impide a una persona pura de impurificarse. Es decir, que si una persona pura entra al mikve, eso no le va a evitar que si se impurifica quede impuro, a pesar de que entró al mikve. Y el mikve tiene la fuerza de quitar la impureza a una persona que está impura. Entonces, Adam, una persona, she'en ma'ale ala temein mitum atan, la persona, es decir, el dueño de un utensilio que está impuro, que no tiene en su potestad la posibilidad de quitarle la impureza a alguien, a un utensilio, Enodim, Shulo Yatzil, Eta Tejorim Militame. Entonces no es lógico pensar que tampoco tiene la fuerza de evitar de que los pobres, los puros se impurifiquen. Entonces aquí dice la verdad, Shmamina entiende de aquí, lo Hailen, es decir, la promesa, de la misma manera, este calvajomer es similar al calvajomer que tuvimos para las promesas. Entonces dice, aquí se entiende que no recae la promesa. En el momento en el que el marido viene y dice, te anulo la promesa que vas a hacer al futuro, esa promesa nunca recae. Sin embargo, Emma Sefa, fíjate lo que dice el final de la veredita que estamos viendo. Ambrulo le dijeron los sabios a Rabbi Eliezer, Im Matbilim Kelitame Litaher, si sumergimos un utensilio que está impuro para purificarlo, y Adbil Keli Lecheyitame Litaher, entonces que también sumerjamos un utensilio que está puro para que no se llegue a impurificar. Entonces dice Shmamina, ¿qué se entiende de aquí? Dice Hailin, que realmente la promesa sí recae antes de que, en el momento en el que la mujer lo hace, pero inmediatamente se anula. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un problema. Hambre, tenemos un problema, vamos a decir. Ramanan lo caime lejón, betama de Rabbi Eliezer. Yaji que amarle, mai zviralach, izviralach, de Hailin ubatlin, tehebe keliti yuvtach, veilos viralach de Hailin, tehe migvet yuvtach. Es decir, el principio de la veredita y el final de la veredita se contradicen. En uno dice que sí se puede, sí que recae antes, y en el otro dice que no recae. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Rabanán, en los dos casos van a tener un problema con la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Porque así le dijeron. Si tú vienes a opinar, perdón, ¿qué es lo que tú dices? Si tú opinas
que recae la promesa e inmediatamente se anula, entonces vas a tener un problema con el utensilio. Es decir, el caso del utensilio va a ser lo que se oponga a tu punto de vista. Que la tevilá azó en moilá litaher. No sirve para purificar un utensilio antes de que se impurifique. Veí los viralaj de Jailin, y si tú no vienes a opinar de que las promesas recaen y luego se anulan, entonces te mikveh yuvtaj. El mikveh, el hecho de que la persona se purifica en el mikveh, pero el hecho de meterse en el mikveh estando puro no le impide impurificarse, va a ser lo que se oponga a tu razonamiento. Entonces dice, Tashma, ven, escucha, amarle en Rabbi Eliezer. Les dijo Rabbi Eliezer, dice, Uma zeraim temeim, kevan shezar'an bekarka tehorim. Le voy a traer otro ejemplo. Dice, sí, las semillas que se impurificaron, en el momento en el que yo las siembro, se hacen puras. ¿De dónde lo aprende? De un versículo. Dice, al kolzera zarua sheri zarea tahorhu, es decir, toda semilla sembrada que es sembrada quedará pura. Entonces, Zeruín Veomdim, las semillas que ya están plantadas y están creciendo, loco sheken, no es con más razón que no va a recaer sobre ellas la impureza. Entonces te va a decir Rabbi Eliezer, Shmamina, aprende de aquí. Lo Hailin, es decir, que no, que de la misma manera que las semillas que se sembraron estando puras, no recae la impureza del todo, lo mismo pasa con la promesa. La promesa que nunca estuvo prohibida, no recae. Entonces dice Rabbanan, los sabios. ¿Acaso los sabios no estudian, no tienen en cuenta este Kalvahomer de Rabbi Eliezer? Dice Yahol, Kimkor Adam. En realidad sí, de Hatania, si estudiamos una vereitá en cuanto a la sierva hebrea. Dice Yahol, Kimkor Adam Vito, puede ser que un hombre venda a su hija como sirvienta, que Sheinara, cuando es Nahara. Es decir, que ya llegó al año de Naarut, 12 años, y ya presenta señales de pubertad. Llamar Calva Homer, y tú dijiste por Calva Homer que no puede vender. Uma me jura que va. Entonces, esa niña que ya fue vendida siendo más pequeña que Nahara, con menos de 12 años, y Otsea sale cuando presenta las pruebas de pubertad, entonces sale de ser sirvienta, Ena me jura. Entonces, la que todavía no fue vendida, Enodim Shelot Imager, entonces no es lógico que el padre no la pueda vender como sirvienta. ¿Sí? Y sin embargo, sí la puede vender. Entonces dice, no. Es decir, este Calvajomer es similar al Calvajomer de Rabbi Eliezer y los Rabanán. Entonces, ¿qué pasa? Que los Jajamim no opinan, no tienen en cuenta el Calvajomer como Rabbi Eliezer. Dice, dice efectivamente, dice, Be'alma, en realidad, Daresh Calvajomer. Los sabios tienen en cuenta el Calvajomer. Pero ¿cuál es el problema con este tema de las promesas para no tener en cuenta el Calvajomer? Veshani Aja, aquí es diferente. De Amarcla, porque el versículo dijo, Isha Yekimenu, de Isha Yeferenu. Su esposo lo va a hacer recaer la promesa y su esposo va a anular la promesa. Entonces, ¿qué dijimos? Vale que toda promesa que puede ser mantenida, vale puede ser anulada por el esposo. Pero una promesa que no puede ser mantenida, lo va Hakim, lo va entonces no la puede anular. Esas promesas que todavía no existieron, el marido no las puede mantener, no las puede hacer existir, entonces estas tampoco las va a poder anular. Por eso los sabios no tienen en cuenta el Kalvahomer de Rabbi Eliezer y están en discrepancia con él. Dice la Mishnah, Afarat Nedarim, la anulación de las promesas que el padre o el marido anulan en el día en el que escucharon, Kol Hayom, es durante todo el día. Ahora, Viesh va a llamarle a aquel, Ule Ahmir, y en esto hay un lado permisivo y un lado estricto. Dice, Ketzat, ¿cómo es esto? Nadrab el Shabbat. La mujer o la niña hizo su promesa al comienzo de la noche de Shabbat, el viernes por la noche. Y Afer el Shabbat, Ubeyom Shabbat, entonces que anule su promesa, pueden hablarla toda la noche de Shabbat, durante todo el día de Shabbat, hasta que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque el límite es la puesta del sol.
Ahora, si ya hizo la promesa antes de que se ponga el sol, muy cercano a la puesta del sol, Mefera Shelot Achshach solamente puede anular su promesa hasta que se ponga el sol. Shim Hashechá, y si ya se hizo de noche, velo efer, y no anuló la promesa, no dejó la feria, no la puede anular. Entonces, ¿qué vamos a discutir aquí? Sobre a qué se le llama Beyom Shomo, el día en el que escuche. Si es hasta la puesta del sol o si es el día, Me'et Le'et, como van a explicar los sabios, 24 horas. Dice Tani, así se enseñó en la brecha. Afarad Nedarim, Kol La anulación de las promesas se puede hacer durante todo el día. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Amru. Es decir, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, y Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, dijeron que el tiempo para la anulación de las promesas es Me'et Le'et, es decir, hasta que pasen 24 horas. Es decir, la promesa la escuchó a las 3 de la tarde, tiene hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Maitama de Tanakama. ¿Cuál es el motivo del primer sabio de nuestra Mishnah que lo opina que el tiempo solamente es hasta la puesta del sol y no las 24 horas? Amarkra, que dice el versículo, Beyom Shom'o, el día en el cual va a escuchar la promesa. Los Rabanán y los sabios, es decir, estos dos sabios que hemos mencionado, Maitamayu, ¿cuál es su motivo? Y aquí porque está escrito Miyom el Yom, de un día al otro día. Pregunta de Gemara. Ultana Kama. Ah, que ti, Miyom el Yom. Ah, pero para el primer sabio, el que dijo que solamente es hasta la puesta del sol, ¿cómo se arregla con el hecho que esté escrito de día al día? Dice Ister, y en realidad lo necesita también. De ahí, Beyom Shomo, porque si solamente hubiese estado escrito en el día en el que lo escuchó, ¿qué habría pensado? Abamina, Beyemamá, In, Beleilalo, solamente podría anular las promesas durante el día. Por eso está escrito Ketir, Miyom el Yom, de día a día. Es decir, desde el final del día de antes, es decir, desde la puesta del sol, hasta el final del día siguiente. Con la Gemara, Ulman de Amar, y para el punto de vista que dijo Rabanan, que dijimos, Millomelión, es decir, que es 24 horas para anular, ¿por qué? Porque está escrito de día al día. Haketi Beyom Shomó, pero ¿cómo hacen si está escrito en el día en el que lo escuche? Dice, de todas formas no necesitan de Iketi, porque si hubiese escrito solamente Millomelión, del día al día, Habamino yo habría pensado, Beshabá Lejad, Beshabá, perdón, Beshabá, Lejad Beshabá, Beserle. Es decir, que si hizo la promesa el domingo, tienes el próximo domingo. Del día al día. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Hasta qué día? Hasta el próximo domingo. Por eso está escrito que Tir ve Yom Shomó, en el día que lo escucho. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Ben Pazi, Amar de Yoshua Ben Levi, que dijo Rabbi Yoshua Ben Levi, en Alajá, que otro Zug. La Alajá no es como esos dos sabios, es decir, Rabbi Yossi dijo de Rabbi Yudá y Rabbi Elazar dijo de Rabbi Shimon, que ellos opinan que el tiempo para anular la promesa es de 24 horas desde el momento hasta el momento. Ahora, Levi Sabah, Leme'evad, que Hanetanai, Levi quiso hacer la Alajá Lemase como esos sabios que opinan que el tiempo para anular una promesa es Me'et Le'et. Amar le dijo Raab, Aji Amar Habibi, así dijo Habibi, que es la vigía, mi tío, en Alajá, que todas la Alajá no es como ellos, ya que tenemos una enseñanza en la cual se trata de la vigía, dice Gia Barrab, Shade, Gira, Ubadik. Cuando alguien venía a anular una promesa con Gia Barrab, ¿qué hacía inmediatamente? Verificaba quién era la persona que venía delante de él para anularle la promesa. Inmediatamente le empezaba a anular la promesa. ¿Sí? Raba Barrabuna, Yatir Bekain. ¿Qué hacía? Él se sentaba, ועומד כפי שהזדמן לו, שאין צריכים לעיין בהטלת נדרים, es decir, él también opina que no hace falta ser muy meticuloso en examinar los motivos. Es decir, que basta con el hecho de que sientan un arrepentimiento de haber hecho la promesa y de ir a pedirle al sabio que se lo anulen para que sea suficiente para que se lo anulen sin necesidad de profundizar en cuál fue el motivo profundo
por el cual se le anula. Es decir, la puerta que se le va a encontrar más fácilmente es el simple hecho de que ya está viniendo para anular la promesa. Hasta aquí llega la página 76. Tengamos una excelente noche. Jesús bendiga.